Si queremos también en esta mañana presentar a dos niños, y eso siempre es algo especial en nuestra iglesia, cuando padres, familiares traen a sus niños para que se ore por ellos. Nos recuerda de aquellos padres en los evangelios que traían a sus hijos para que Jesús los bendijera. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, rogar la bendición de Dios, la bendición de Cristo para esos niños. Hay iglesias donde hay un día específico para esto, iglesias evangélicas que no bautizan niños, pero que oran por los niños. Y a mí siempre me gusta hacerlo cualquier día que venga a presentar a los niños, porque me queda aquello de que hubo un momento en que los discípulos de Jesús pensaron que no había tiempo para bendecir a los niños, y Jesús les hizo una reprensión. Les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Así que eso significa que Dios siempre tiene tiempo para bendecir a los niños. Así que tenemos al niño de Susana, que se llama Mateo, que viene con la familia. Y tenemos también una niña que se llama Sarai. Así que le invitamos a que vengan acá. Por cierto que son dos nombres bíblicos. Sarai, que era el nombre original de Sara, que significa princesa. Y Mateo es uno de los 12 apóstoles. Un evangelista que escribió uno de nuestros libros de la Biblia, más que él. Así que tenemos a un niño que tiene un nombre de un gran hombre de Dios y una niña que tiene un nombre de una gran mujer de Dios. Nuestro deseo para ellos es que Dios los bendiga. Siempre aclaramos que no bautizamos niños porque el bautismo no sale. Los niños como estos en su estado de inocencia tienen la salvación garantizada por Cristo. Pero un día, cuando ya hayan perdido ese estado de inocencia, también podrán tomar una decisión con Jesucristo. Y cuando lo hagan, entonces
pero en virtud de su profesión de fe. Ahora lo que nos queda a nosotros es orar como iglesia y suplicar la bendición de Dios, que como dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no hay nada de tristeza con ella. Hay bendiciones que se buscan en este mundo que sí, puede ser que traigan alguna riqueza, pero añadida está la tristeza ahí. Por eso queremos que sea Dios que te bendiga con esa bendición especial. Le pedimos por favor a la iglesia que se ponga en pie y vamos a extender nuestras manos suplicando todos que Dios bendiga a Mateo y a Sara. Oramos. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios de amor y de misericordia. Gracias porque de los niños es el reino de los cielos. Gracias porque tú amas a los seres humanos y quieres bendecirlos. Y gracias porque tú siempre tienes tiempo, como demostró Cristo en su ministerio, para desear la bendición de aquellos niños que sus padres traen delante de Dios. En esta hora queremos suplicar que tú bendigas a Mateo, que bendigas a Sara, que les ayudes a crecer como niños saludables, fuertes, que sean una bendición para este mundo y que tengan tu bendición sobre ellos. Que bendigas a sus familiares, a sus padres, a sus abuelos, al resto de la familia también, que puedan guiarnos en tus caminos de acuerdo a tu verdad. Gracias, porque como vamos a ver en el mensaje de esta mañana, nuestra vida y nuestro camino están en tus manos. Por eso nos encomendamos a ti, para que tu bendición y tu aprobación esté sobre ellos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Gracias. Es un placer y un gozo poder estar esta mañana en la casa del Señor. Amén. Quiero hacerles una pregunta. ¿A dónde es que envía Jehová bendición y vida eterna? ¿A dónde? Lo hice al revés. ¿A dónde es que envía Jehová bendición y vida eterna? A donde están los hermanos juntos y en armonía. Así que si ya sabes esto, ¿verdad? Quiere decir que el rey está en casa. ¿Por qué no comienzas dándole un gran aplauso al Señor? Bien fuerte. Que
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿De qué tamaño dice el salmista que es Dios? ¿Grande o chiquito? Grande, amén. Dice que Él tiene una grandeza que nosotros no podemos medir y que somos la generación que tiene el privilegio de poder contar y anunciar sus poderosos hechos. Así que si crees esta verdad, puedes cantar junto a nosotros en esta mañana. versículo número 9. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor:
en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Dice que el único Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad. Cristo.
Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor.
Padre, venimos delante del trono de tu gracia porque queremos darte en esta mañana gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por el privilegio y la bendición de poder estar en esta tu casa de adoración en esta mañana. Te rogamos, Señor, que tu bendición, tu dirección nos acompañe. Te rogamos, Señor, que estos diezmos y ofrendas puedan ser utilizados para la extensión de tu evangelio aquí en este lugar. Suple nuestras necesidades, Señor, de acuerdo con tu voluntad. Y ayúdanos a alabarte y a glorificarte a través de estos diezmos y ofrendas. A ti, Señor, sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Qué bendición es alabar al Señor y entregarle toda nuestra vida, toda nuestra ofrenda, todo nuestro ser, confiando en que solamente Él nos puede sostener y nos puede guiar. Antes de comenzar el mensaje, me gustaría anunciar que el viernes a las 7 de la noche, olvidamos decirlo ahí en los saludos, vamos a tener nuestra junta administrativa, donde se va a aprobar el liderazgo de la iglesia para el próximo año y también el presupuesto. Así que para los miembros de la iglesia, no dejen de asistir a esta reunión donde vamos a aprobar estas áreas tan importantes del trabajo y la vida de la iglesia. El mensaje en esta mañana lo hemos titulado con una pregunta: ¿tienes el peso adecuado? Ese es el título del mensaje. ¿Tienes el peso adecuado? Yo sé que tal vez alguno se va a inquietar un poquito y tal vez alguno hasta se va a molestar. ¿Y cómo es posible que hasta en la iglesia me vengan a hablar de esto con el problema que yo tengo con el peso? Eso se ha convertido en una dificultad en muchos lugares. Bueno, sobre todo en los Estados Unidos. Algunas veces cuando he visitado y he estado con algunos amigos y hemos estado en algún lugar, en algún restaurante o algo, dicen, no puedo comer dulce porque quiero cuidar el peso. Yo digo, oye, pero qué cosa tan extraña. Incluso cubanos que se fueron y ahora están allá haciendo dieta. En una oportunidad vi un amigo mío que estaba tomándose un jugo verde. Y yo, pero eso es lo único que tú vas a desayunar. No, sí, porque es que estoy haciendo dieta. Y yo, qué interesante. Bueno, en Cuba ya no pasamos hambre, en Cuba hacemos dieta. Y eso cambia la perspectiva totalmente. Yo dije, ya no, ahora lo que están haciendo allá nosotros lo hacemos aquí.
Eso no es ningún problema. Aunque yo he pensado que tal vez si se balancea un poco la cosa, 3 meses aquí, 3 meses allá, la persona viene a hacer la dieta aquí, come allá, tal vez la cosa quedaría mejor. Pero lo cierto es que muchas personas se preocupan por su peso corporal. Para tranquilidad de todos, no es de eso lo que vamos a hablar en este día. Vamos a hablar de otro tipo de peso. Y es el peso de nuestra vida espiritual. Y es el peso de nuestra relación con Dios. Hay una historia en la Biblia que nos habla acerca de eso. Y nos hace conscientes de la importancia de que nuestra vida tenga un peso adecuado delante del Señor. Y esta historia está en Daniel capítulo 5. Y vamos a leer ahí la palabra del Señor. Daniel capítulo 5. Dice la palabra de Dios: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Estamos suplicando, Señor, que esta historia podamos aplicarla a nuestras vidas y podamos comprender el mensaje importante que tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta historia que leímos, se nos presenta a un nuevo rey de Babilonia, llamado Belsasar. Este rey era en realidad nieto de Nabucodonosor. Ya lo último que vimos hacer a Nabucodonosor en el libro de Daniel fue alabar a Dios y reconocer que Él era el Altísimo, el Dios que gobierna y que humilla a los soberbios. Entre Nabucodonosor y Belsasar hubo algunos descendientes de Nabucodonosor que por medio de intrigas, de conspiraciones, se sucedieron uno al otro y reinaron por un periodo de tiempo corto. Hasta que llegó este rey, que por cierto era un corregente. Él no era el rey principal. El rey principal era su padre, llamado Nabónido, que era yerno de Nabucodonosor. Estaba casado con una hija de Nabucodonosor. Pero ese Nabónido pasaba gran parte de su tiempo fuera de Babilonia. Se dice que vivía fundamentalmente en un oasis, en el oasis de Teima, en el desierto de Arabia. Y su hijo mayor, Nabucodonosor, era quien ocupaba el reino. Lo cierto es que se nos presenta, su hijo Belsasar. Lo cierto es que se nos presenta a Belsasar haciendo un banquete, una orgía, que era común en aquellos tiempos, y había invitado a 1000 de sus príncipes. Y en medio de aquella orgía, dice ahí, con el gusto del vino,
Eso es un eufemismo que utiliza la Biblia, no era con el gusto del vino en medio de su embriaguez, en medio de su borrachera. Él quería congraciarse y quería mostrar su poder y su autoridad y mandó a buscar los vasos sagrados, los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor, cuando destruyó Jerusalén y cuando destruyó el templo de Jerusalén, había traído a Babilonia. Un poco para mostrar que él desafiaba incluso a los dioses, incluso al Dios de los judíos, que dice ser el Dios que está por encima de todo, el Dios creador, el Dios único que existe. Y él, en medio de aquella alegría del banquete, dice que tomó él de aquellos vasos, tomaron sus concubinas, tomaron sus príncipes, sus grandes, tomaron sus mujeres, y en medio de la risa, en medio de la exaltación, dice ahí el pasaje que una mano, los dedos de una mano empezaron a escribir en la pared. Empezaron a escribir algo que él se quedó totalmente confundido, turbado. Ahí mismo se acabó la fiesta. Y al parecer a Belsasar hasta la borrachera se le quitó. Y el que se creía muy fuerte y muy valiente, dice que las rodillas le empezaron a temblar, a chocar la una con la otra. Y quedó turbado. Y en medio de su turbación él dijo, búsquenme a alguien que interprete eso que está escrito en la pared. Los magos, los adivinos, los caldeos, alguien. Y yo le voy a dar al que me interprete porque yo necesito saber qué es eso que está escrito en la pared. Yo le voy a dar un collar. Yo le voy a dar vestido de púrpura y será el tercer señor en el reino. Ahora entienden por qué el tercer señor. El primero era su padre, Nabónido, que fue el último rey de Babilonia. El segundo era él, que ocupaba el lugar de su padre como corregente. Y el tercero sería la persona capaz de decirle qué escribió la mano. Vamos a ver que la mano, lo dice más adelante, escribió 3 palabras. La primera repetida, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. 3 palabras en arameo que se pueden ver ahí. Por cierto, este cuadro que podemos contemplar aquí es un cuadro muy famoso de Rembrandt, que está en la Galería Nacional, ahí en Londres. Es un cuadro enorme que se toma casi toda una pared, uno de los cuadros más famosos, donde representa a Belsasar en el momento en que está escribiendo las letras. Esos son caracteres hebreos, aunque el orden en que está escrito, allí Moisés seguramente se da cuenta, no es como normalmente es el hebreo de derecha a izquierda, sino que está de arriba a abajo, y están escritas esas 4 palabras, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Nuevamente los sabios, los adivinos, los magos de Babilonia no pudieron identificar, no pudieron interpretar qué significaban aquellas palabras. De hecho, Mene significa contado, Tekel significa pesado, y de ahí nuestra idea del peso, y Uparsin significa roto o destruido. Básicamente, no era tanto que no entendiera el idioma el rey, pero decía, estas 3 palabras, ¿qué significan? Contado, pesado, destruido. ¿Qué es lo que me quieren decir? Nadie podía identificar qué significaba, cuál era ese mensaje enigmático que aquella mano le quería transmitir al rey Belsasar. Hasta que dice la Biblia que llegó la reina y le dice a Belsasar, hay un hombre llamado Daniel, que en los días de tu padre, en hebreo no había una palabra para abuelo, muchas veces se llamaba a los ascendientes padre, como los judíos le llamaban por ejemplo a Abraham, el padre Abraham. Y le dice la reina, en los días de tu padre hubo un hombre que identificaba sueños. Y le contó algo de lo que había hecho Daniel. Para este entonces Daniel tenía aproximadamente 80, 85 años, estiman los comentaristas.
Y como había habido un cambio de reinado, el nuevo rey buscó a sus magos, buscó a sus personas importantes, y posiblemente Daniel lo hayan echado a un lado, haya quedado descartado. Pero la reina, que tampoco sabemos cuál es, pudo haber sido la esposa de Nabónido, la madre de Belsasar y la hija de Nabucodonosor, que conocía la historia de cómo Daniel había interpretado el sueño, incluso la experiencia de su padre comiendo hierba y que después llegó a reinar nuevamente. Es posible que haya sido una esposa de Belsasar que conocía la historia, menos probable, o incluso una esposa más joven del propio Nabucodonosor. Lo cierto es que esta reina sí conocía a Daniel y le dijo: llama a Daniel. Miren cómo describe a Daniel en el pasaje. Le llama a Daniel un hombre en el que moraba el espíritu de los dioses santos. Dice la reina: Daniel es un hombre en el que hay luz, inteligencia y sabiduría. ¿Qué descripción de Daniel? Así que de inmediato Belsasar manda a buscar a Daniel, y cuando llega Daniel, ¿qué le dice Belsasar? Bueno, lo mismo que estaba ofreciendo: yo te ofrezco vestido, te ofrezco un collar de oro, te ofrezco ser el tercero en el reino. Y la respuesta de Daniel fue: rey, da tus regalos a otros, da tus preventas a otros. Yo no necesito eso. Yo te voy a dar el significado de esa inscripción. Y de esa manera lo hace. Podemos ver ahí el significado explicado claramente en los versículos del 25 al 28. Pero antes de dar el significado de aquellas palabras, Daniel, como profeta de Dios, con una gran valentía, le dice al rey el problema que él tenía. Y entre las cosas que le dice, le recuerda lo que había pasado con Nabucodonosor. Y le dice: tú sabes cómo el Dios del cielo, ahí en los versículos a partir del 18, cómo el Dios del cielo le dio grandezas a Nabucodonosor, tu padre. Y sabes también cómo tu padre se ensoberbeció, versículo 20, su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y cuenta la historia ahí, cómo finalmente el Altísimo le dio el lugar nuevamente a Nabucodonosor. Y lo que confronta allí Daniel a Belsasar, lo vemos en el versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Nabucodonosor había muerto aproximadamente de 22 a 23 años antes de esta historia, porque esto es un día muy específico en la historia de, incluso se sabe el día exacto, porque fue el día en que cayó el imperio babilonio. Entonces Daniel le dice: tú sabías todas estas cosas. Tú sabías lo que el Señor hizo con tu padre Nabucodonosor, en realidad tu abuelo Nabucodonosor. Y sabiendo esto, tú no te has humillado, sino que se había ensoberbecido, versículo 3, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Tú sabías lo que Dios hizo con tu padre, que fue algo tan evidente con tu abuelo Nabucodonosor, pero te rebelaste contra ese Dios, bebiste de sus vasos sagrados, y en lugar de adorar a ese Dios, adoraste ídolos de materias, de materiales humanos, que ni ven, ni oyen, ni saben. Qué descripción del ser humano, ¿eh? Y miren lo que dice al final del 23. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Ese es el ser humano, que en su pecado prefiere adorar cualquier cosa.
objetos materiales, un ídolo, una imagen, a otro ser humano, a sí mismo, antes que adorar al Dios que tiene nuestra vida en sus manos. Nuestros caminos están en las manos de Dios. Y fíjense qué enseñanza esta. Bueno, solo los cristianos tienen la vida en las manos de Dios, los inconversos, aún los que dicen no creer en Él, aún los que se llaman ateos, aún los que blasfeman contra Dios como Belsasar. En realidad, la vida de ellos está en las manos de Dios. Y los caminos de ellos están en las manos de Dios. Entonces, por todas estas cosas, es que esas palabras fueron escritas en la pared. Y Daniel da el significado, dice el versículo 25. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa contado. ¿Y qué significa eso? Que Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Recuerden que el Señor es el que pone reyes y quita reyes. Es el que determina las cosas en nuestra vida. Es el que obra, interviene directamente o el que permite. Entonces, por aquella actitud de Belsasar, el Señor contó el reino y dijo: hasta aquí llegó el reino de Belsasar. Contó el reino y le puso fin. Tekel significa pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. El Señor lo puso en la balanza. A ver si tú tienes peso, a ver si tú pasas. Pero estaba vano, estaba vacío, no tenía riqueza espiritual, no tenía fuerza espiritual en su vida. Ha sido hallado falto. Y finalmente Pérez, que es el singular de Uparsin, que significa roto, destruido. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Según los antiguos historiadores griegos, como Herodoto y Genofonte, el día en que cayó Babilonia, había una orgía en el Palacio Real. Eso está escrito en la historia secular. Y lo que hace la Biblia es describirnos qué sucedió en ese momento. Ahí el rey Ciro, que al parecer tenía como sobrenombre Darío, pudo entrar a la ciudad de Babilonia, por cierto, a través de una estrategia brillante, desviando el cauce del Éufrates, y por ahí entró a la ciudad de Babilonia. Y esa misma noche, dice al final del pasaje, versículo 31, 30 y 31, murió Belsasar y cayó Babilonia para siempre. Esta historia nos deja una gran lección, y es que siempre vamos a ser juzgados, vamos a ser evaluados, vamos a ser pesados, siempre, ya sea por una persona o por otra. Muchas veces nosotros nos evaluamos a nosotros mismos. De hecho, siempre hacemos una evaluación de nosotros. Nos ponemos en la balanza. Pero esa evaluación, por lo general, no es objetiva. ¿Cómo se veía Belsasar a sí mismo en esta historia? Él se veía como el omnipotente. Hago lo que quiera. Yo tengo dinero. Soy el emperador del gran imperio babilonio. Todos esos reyes me obedecen. Lo que yo digo no se discute. Nadie osa contradecirme. Yo tengo toda la fuerza. Yo soy indestructible. Yo soy inexpugnable. Yo puedo desafiar aún al Dios de Israel. Una evaluación totalmente errónea. Casi siempre cuando nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, pensamos que somos un poquito o mucho mejor de lo que en realidad somos. Tal vez por un mecanismo de defensa psicológico que justificamos nuestros errores, los negamos, los racionalizamos o los proyectamos. Por eso el juicio que hacemos de nosotros mismos, por lo general, no es muy objetivo. Decía el rey David con mucha sabiduría en el Salmo 19:12,
¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Los errores de los demás los vemos facilitos. Los errores del vecino, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de los hermanos de la iglesia, eso lo vemos muy fácilmente. Los propios, eso nos es más difícil verlo. Y no podemos entenderlo o aceptarlo. Por ejemplo, las personas que cantan mal, muchas veces no se dan cuenta de que cantan mal. Y ellos creen que cantan bien, hasta que hay alguien que te lo dice. Yo les tengo que confesar aquí que mi esposa y mis hijos, muchas veces voy a hacer aquí una catarsis, muchas veces me dicen que yo canto mal. Cuando estoy cantando, algunas veces me piden hasta por favor que deje de cantar cuando estoy contento en la casa. Y yo algunas veces hasta que me molestaba un poco, ¿no? Porque yo no me sentía que yo cantaba tan mal. Cuando yo estaba cantando una canción de Jesús Adrián Romero, yo me sentía que más o menos lo que canta Jesús Adrián Romero era como yo estaba cantando. Y yo pensaba que era un capricho de ellos, una pesadilla de ellos. Un día estaba viendo un video de una canción que grabé en la iglesia de Betel, que me gustó mucho esa canción, y estaba disfrutando, y de pronto siento una voz. Yo dije, pero esa voz tan fea, ¿qué cosa es esta? Y me di cuenta de que era yo mismo que estaba cantando y grabando el video. Y ahí supe que Marisol, Daniel y Elisa tenían razón, porque yo me estaba evaluando de una manera errónea. Eso nos pasa. Así que si te vas a poner en la balanza y tú mismo vas a ser tu propio juez, debes tener en cuenta de que por lo general ese juicio no va a ser muy aceptado, porque siempre vamos a tratar de mejorarnos. También somos juzgados siempre por otras personas. Siempre. Las personas te ven. Hay una frase famosa que dice, como te ven, te tratan. Y que es importante dar una buena imagen, porque como las personas te ven, así te van a tratar. Y dice un pensamiento que no hay segundas oportunidades para dar una primera buena impresión. Porque cuando las personas nos ven, de inmediato hacen un juicio de nuestra vida, hacen una evaluación. Lo podemos ver en la historia. Ahí estaban aquellos 1000 príncipes que estaban también aplaudiendo a Belsasar. Belsasar se creía que él era lo máximo, y ahí estaban aquellos 1000 para afirmarlo, confirmarlo. Sí, tú sí eres. Sí, toma de los vasos y nosotros tomamos también. Tú puedes hacer lo que quieras. Le estaban haciendo coro. Estaban afirmando su error. Como pudiéramos decir en buen cubano, aquellos príncipes lo embarcaron. Porque alguno debió haberle dicho, Belsasar, es verdad que usted es grande y eso, pero con los dioses no te tires. O con el Dios de Israel, no, tú no eres Dios, tú eres un hombre, tú eres un ser humano. Pero nadie se atrevía. ¿Quién le dice eso al rey? ¿Quién se lo dice en medio de la fiesta? Entonces ellos afirmaban aquel criterio erróneo, aquella evaluación errónea que ellos tenían. Por supuesto, los que nos ven de afuera tienen un criterio más objetivo para evaluarnos, pero por otra parte, cuando las personas nos ven de afuera, no pueden ver lo que hay en nuestro corazón. Todos tenemos dentro de nosotros cuartos oscuros, tenebrosos, donde no queremos que nadie entre. Hay pensamientos que solamente nosotros lo sabemos y que no estaríamos dispuestos a que salieran reflejados en una pantalla para que todo el mundo viera lo que estamos pensando. Las personas no pueden ver. Pueden evaluar algunas veces nuestro comportamiento, pero no nuestras motivaciones. Y algunas veces los mejores actos, las mejores obras están impulsadas no por el altruismo, están impulsadas por el egoísmo. Están impulsadas por el orgullo, algunas veces hasta por la avaricia, por la lujuria. Entonces la persona nos ve de afuera y dice, qué bueno este hombre, mira lo que hizo. Y no está mirando la motivación negativa que pueda haber en tu corazón. Nosotros no podemos ver el corazón de las personas. También el juicio de otros pudiera estar parcializado
porque nos conocen, es nuestro amigo, es nuestro familiar. Casi siempre vemos a nuestros hijos como que no tienen defecto, o nuestros amigos. ¿Por qué? Porque los miramos con los ojos del amor. Y como dice la Biblia, el amor cubrirá multitud de pecados, de faltas, de errores. O tal vez si es alguien que no nos cae muy bien, lo vamos a evaluar aún peor de lo que es, o peor de lo que otros piensan. Otras veces las personas nos evalúan porque nos ven desde la distancia y no nos conocen bien. Y nos idealizan y se hacen una idea de nosotros que no es real. Y tal vez nos admiran, nos exaltan, pero es que no nos conocen, porque siempre es fácil admirar a una persona de lejos. Cuando empiezas a conocerla, te das cuenta de que todos tenemos errores. Déjenme decirle que después del programa Palabra Precisa, me he encontrado con muchas personas que no me conocían y se me acercan y por lo general me felicitan y pastor, qué bueno que nos representó y qué bueno que usó la palabra de Dios. Casi siempre me dicen esa frase, pero hay muchas personas que se me han acercado y me han dicho eso. Se quedan así mirando por un momento. Me dicen, pastor, yo pensé que usted era más alto. Pero bueno, ¿a qué viene eso? Es como que se quedan frustrados, ¿no? Dicen, en el televisor se veía más alto. Porque las personas te pueden ver desde lejos y hacerse una idea de lo que es, pero pueden distorsionar la realidad. No te conocen bien. Y después, si te conocieran bien, se darían cuenta de que la realidad no es como ellos lo habían anticipado. Hay personas que por aquella frase que dice que la hipocresía es parte de la educación, te dicen algo, no quieren herir tus sentimientos, quieren ser educados y no te dicen la realidad. No te dicen que la ropa no te queda muy bien, o no te dicen que no cantas muy bien, o alguna de esas cosas. Otros, tal vez malintencionadamente, quieren manipularte. ¿Y qué mejor manera de manipularte que adularte, que lisonjearte? Eso me recuerda a la historia de Herodes, aquel gobernador que, por cierto, fue el que mandó a matar al apóstol Jacobo y que encarceló a Pedro también con el propósito de matarlo. Y después que el ángel sacó a Pedro de la cárcel, quedó frustrado, regresó a Cesarea y cuando estaba allí, dice que vinieron a él los hombres de Tiro y Sidón. Y había una enemistad entre aquellos habitantes y Herodes. Y Herodes, como era el que tenía el control de la comida, no les mandaba comida para Tiro y para Sidón. Así que ellos vinieron buscando arreglar las cosas. Y dice que apareció Herodes con vestiduras reales y empezó a arengarles. ¿Y qué empezaron a gritar aquellas personas, los de Tiro y de Sidón? Voz de hombre y no de Dios. Ahí pues querían quedar bien con él para ver si ablandaban un poco a Herodes. Y lo que le estaban diciendo es, no, quien está hablando aquí no es un hombre, esta es palabra de Dios. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que en ese mismo momento Herodes cayó muerto, comido de gusanos. Porque aquellas personas hicieron un juicio de él que no era correcto, una evaluación de él, un peso de él que no era correcto, que lo llevó a aumentar aún más el orgullo y eso trajo consigo su destrucción. Por todas estas razones, el juicio que otros hacen de nosotros, aunque es más objetivo que el juicio que hacemos de nosotros mismos, tampoco es del todo fidedigno. Pero esta historia también nos enseña que además de ser evaluados por nosotros mismos y de ser evaluados por otros, siempre somos evaluados por Dios. Siempre somos pesados por Dios. Y es lo que nos enseña. Y déjenme decirles que aquí sí no hay margen de error. El juicio que Dios hace de nosotros es 100% veraz. Su balanza es fiel. No es como la balanza de la bodega y de las carnicerías, que las adulteran, les ponen ahí, les cambian el peso. No, la balanza, el peso de la balanza de Dios es completamente fiel. Él sabe toda nuestra historia. Él nos conoce por fuera y nos conoce por dentro.
En los evangelios vemos cómo Jesucristo algunas veces le decía a las personas, ¿y por qué ustedes están pensando en esto? Y las personas se quedaban asombrados, impresionados. Se quedaban impresionados con eso. Porque Dios te conoce por fuera y por dentro. Dice el Salmo 139, que aún la palabra no está en nuestra boca. Y ya Dios sabe lo que nosotros vamos a decir. Dice el Salmo 139, que nosotros no podemos escondernos de Dios. Aún si usted se pone en el lugar más oscuro para hacer algo que no está bien. Dice la Biblia que delante de Dios las tinieblas resplandecen como luz. Dios nos conoce perfectamente. Por eso su juicio es el más adecuado. El célebre filósofo Nietzsche expresó en el poema Petición, en el libro La Gaia Ciencia, le doy crédito a mi hijo Daniel, que fue el que me habló de este poema, escribió esto, miren qué palabras. Conozco cómo es más de una persona y no sé quién soy yo mismo. Y no sé quién soy yo mismo. Mi ojo me está demasiado cerca. No soy lo que veo y vi. Creo que me sería de más utilidad si pudiera estar más lejos de mí. Aunque no tan lejos como mi enemigo. Demasiado lejos está ya el más cercano amigo. Pero sí entre él y yo. ¿Adivináis qué es lo que pido? Bueno, que parece un trabalengua, me da la impresión que lo que Nietzsche está pidiendo es poder tener una evaluación justa y aceptada de sí mismo. No la que él puede dar, no la que puede dar su amigo, no la que puede dar su enemigo. Tal vez lo que este filósofo Nietzsche no reconoció, porque él fue el promotor de la idea filosófica de que Dios ha muerto. Y ese Dios ha muerto ha traído unas consecuencias terribles para la humanidad, a los que son seguidores de su filosofía. Pero tal vez lo que él no entendía es que el único que puede conocerlo verdaderamente es el Señor. Y si él quiere saber tal y como él es, necesitaba dejarse evaluar por el Señor y verse a sí mismo como Dios lo veía. Si el Señor te pusiera en su balanza hoy, ¿cuál sería el veredicto? ¿Tendrías el peso adecuado? ¿Tendrías el peso suficiente para decir, estás aprobado, estás bien? Leyendo esta historia, venía a mi mente una anécdota. Cuando era niño practicaba judo y fui a una competencia muy importante para mí en ese tiempo, una competencia provincial de judo. Íbamos con el equipo de Santa Clara, y parte de lo que hay que hacer en una competencia como esa es que hay que pesar, porque tú no puedes competir en un peso que no sea el tuyo, y eso es lógico, eso es correcto. Y en el equipo de nosotros había un jovencito, un gordito, que iba supuestamente a un peso que era más de 66 kilogramos. Imagínense encontrar en 11, 12 años, en el año 92 además, una persona que pesara más de 66 kilogramos, o sea, el último peso de arriba. Todos los que pesaran más de 66 kilogramos competían en esa división. Pero había solamente dos, él y otro más. Así que si él hacía el peso, ya tenía garantizado la medalla de plata, aunque perdiera. Una sola pelea, perdía, medalla de plata. Y todo el mundo estaba muy embullado, ¿no? El equipo ya tenía una medalla de plata garantizada, pero él tenía que hacer el peso. Y allí le dieron comida, hicieron de todo. Por cierto, mi amigo Dayan y yo teníamos que bajar de peso. Yo tenía que pesar 32, mi amigo Dayan tenía que pesar 34, y nos hicieron hacer dieta y correr y sudar. Había unos dulces riquísimos. Bueno, yo me imagino que eran riquísimos porque se veían riquísimos, pero no pudimos ni probarlo. Los dulces de nosotros se los dieron ayer para que subieran de peso. Y cuando llegó a la balanza, no pesó más 66 kilogramos. Y quedó descalificado. Por cierto, el otro, solamente por subirse a la balanza, no tuvo ni que competir y salió con medalla de oro. Pero aquel fue descalificado.
Por supuesto, todos nos frustramos y algunas cosas que pensamos que Él podía haber hecho para tener más peso y nos enojamos con Él. Pero qué triste es llegar a la balanza y no tener el peso. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que un día todos nosotros vamos a ser pesados. Y el pesaje final, el pesaje definitivo va a ser en el juicio final. Ahí no importará lo que tú piensas de ti mismo. Ahí no va a importar lo que los demás piensan de ti mismo. Solamente lo que Dios dice. Algunas veces el juicio de Dios se adelanta. Porque el pecado es tan grande y Dios adelanta ese pesaje. Como ocurrió en la historia de Belsasar. Como ocurrió también con los cananeos. Que fueron juzgados por Dios porque llegó a la maldad, al colmo. Llegó la maldad de aquellas personas. Pero según la Biblia, todo ser humano está falto de peso delante de Dios. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Delante del Señor, espiritualmente hablando, ningún ser humano tiene sobrepeso. Todos tenemos falta de peso. Porque el pecado es como ese parásito que no te deja subir de peso. Que te mantiene desnutrido espiritualmente, lejos de Dios. Te mantiene vano. Por cierto, hay un teólogo muy famoso llamado Norman Geisler, que él describe el pecado como un parásito ontológico. Y sí, pudiéramos decir, es como ese parásito que no nos deja aumentar de peso, que nos mantiene desnutridos espiritualmente, de tal forma que no llegamos a tener el peso adecuado, el peso que Dios espera, el peso que Dios pide. Pero hay una única forma de librarnos de ese parásito. No es con tinidazol, ni metronidazol, ni albendazol, ni ninguno de esos soles que hay por ahí. Ese parásito, quien único lo puede quitar es Jesucristo. Para entonces poder subir de peso y tener el peso adecuado que Dios espera de nosotros. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice también la Biblia en Isaías 1:18 que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O si fueran rojos como la grana. Pero si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como la nieve. Eso solamente lo puede hacer Jesucristo. Solamente Cristo nos puede hacer aptos para estar delante de Dios. Apocalipsis 20 se describe el juicio final. Y lo que dice ahí es que vamos a ser juzgados por los libros. En el versículo 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dice el versículo 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese será el único juicio de la historia completamente justo. Porque Dios no necesita testigos. Dios no necesita presumir motivaciones. A Dios no le afecta los perjurios de los hombres. Dios nos conoce perfectamente. Toda nuestra vida está escrita, dice la Biblia, en libros. O tal vez en una aplicación más moderna, toda nuestra vida está computarizado o digitalizado. Todo está escrito. Yo te pregunto, ¿pasarás ese juicio? Si ese juicio fuera hoy, ¿estás preparado para ser declarado inocente? Según este pasaje, podemos ser juzgados por los libros donde están todas nuestras obras, o podemos ser juzgados por el libro, que es el libro de la vida. Si tú estás escrito en ese libro,
es suficiente. Pero si no estás escrito allí, entonces serás condenado. Juan el Bautista hizo un llamado cuando vino a este mundo al arrepentimiento. Que las personas se arrepintieran. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se había acercado. Y describiendo al Mesías Jesucristo, dice ahí en Mateo capítulo 3, versículo 12, que su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Entendemos esta imagen verbal? Cristo, el Mesías, tiene un aventador en su mano. ¿Para qué se utiliza un aventador en el campo, en los sembrados? El aventador se pone y se deja caer. Ahí ya sea el trigo o puede ser el arroz. ¿Y qué es lo que hace el aventador? Que el grano que tiene peso cae. Pero la paja, aquello que es vano, aquello que no tiene peso, se va con el aire. Y eso permite hacer una separación. De tal manera que, como dice el pasaje, el grano es recogido y es guardado en el granero. Ese es un símbolo de la salvación. Pero la paja es quemada en fuego que nunca se apagará. Y eso es lo que hace Jesucristo. ¿Qué significa el aventador en su mano? Que Cristo es el Salvador, que Cristo trae juicio y salvación, vida eterna y condenación. Si tú pones tu confianza en Cristo de corazón, si tú te arrepientes de tus pecados, tendrás ese peso que te permitirá estar en el granero. Pero si tú rechazas a Jesucristo, si tú blasfemas de ese Dios que tiene tu vida en sus manos, tus caminos en sus manos, si tú te llenas de orgullo, si prefieres adorar ídolos y rechazas al Cristo que murió en la cruz del Calvario para salvarte, tristemente serás condenado. Yo quiero hacerte una invitación en esta mañana. Yo quiero invitarte a que tú puedas ver tu vida y que te puedas hacer muy profundo en tu corazón esta pregunta. ¿Tengo yo el peso adecuado? Si el Señor pusiera su balanza aquí, su balanza espiritual, y fuera a evaluar y a medir tu vida y te dijera, súbete en la balanza, porque hoy se define tu vida, hoy se define tu destino, hoy se define tu salvación y tu condenación. Sube en esa balanza. ¿Estarías listo? ¿O serías como Belsasar, que fue pesado y hallado falto? Y eso trajo su condenación. Yo quiero invitarte a que tú pongas tu confianza en Jesucristo. Que tú puedas reconocer, como lo hemos hecho todos nosotros, que puedas reconocer que eres pecador. La mayor manifestación de ese pecado es que no has adorado al Creador de los cielos y de la tierra, al Creador de tu vida. Que le has dado la espalda a aquel que tiene su vida en tus manos, aquel que tiene su camino, tu camino en sus manos. Tal vez has sido arrogante, has sido rebelde. Has creído que tú puedes resolver los problemas por ti mismo, que al final tú eres suficiente para que te vaya bien en la vida. Hoy puedes hacerlo y tener peso para que seas trigo y no paja. Si nunca has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y Señor, puedes hacerlo en este momento. Puedes pedirle que Él limpie tu corazón, que Él venga a vivir en tu vida y que ponga en ti ese peso que te hará apto para la vida eterna. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo en esta mañana? Que quiera estar listo para ese juicio final. Puedes levantar tu mano.
me gustaría orar por ti. Que Dios les bendiga a ustedes. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere levantar su mano y decir: Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida, porque yo quiero estar listo para ese pesaje? Yo quiero que tú me limpies de mis pecados y me ayudes a vivir. Eso nunca lo vas a lograr por ti mismo. Solamente el Señor puede hacerlo. ¿Alguien más que quiera hacerlo? Dios les bendiga a usted, Dios te bendiga, Dios te bendiga allí también. Dios les bendiga a ustedes allá atrás. Qué bueno, gloria a Dios. Dios les bendiga a ustedes. Qué bendición, mi hermano. Dios no quiere condenar a nadie. Eso lo dice la Biblia. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Él llama a la iglesia a que predique el Evangelio. Pero un día esa puerta de la oportunidad se va a cerrar. Qué bueno que tantas manos se han levantado. ¿Alguien más, antes de orar por ustedes, quiere levantar su mano? Yo quiero tener una oración y pedirles que por favor aquellos que han levantado su mano se pongan en pie, porque yo quiero orar que Dios les bendiga y les ayude a comprender esta decisión tan importante que han tomado. No tengan temor. Si nosotros nos levantamos hoy con seguridad delante del Señor, podremos estar seguros ese día en que todo ser humano dará cuenta delante de Dios. Oramos. Padre, nosotros te damos gracias porque tú quieres la salvación del ser humano. Y para eso enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados, para que pudiéramos tener dentro de nosotros ese peso que trae la salvación. Gracias por aquellos amigos que hoy están de pie delante de ti, diciendo que quieren recibir a Cristo en sus vidas, que se arrepienten de sus pecados y que quieren ser aptos para ese juicio final. Padre, ayúdales a entender esta decisión tan importante que están tomando hoy, que es la decisión más importante de sus vidas. Que tú puedas venir a sus vidas, a sus corazones. Gracias por todos los que estamos aquí, que un día tomamos esa decisión. No tenemos cómo agradecerte por salvarnos cuando no lo merecíamos. Solo podemos decirte gracias por tu amor. Te alabamos, te bendecimos, te reconocemos como el Creador. Nos arrepentimos de toda idolatría, de adorar cualquier cosa que no seas tú. Y queremos que nos ayudes a vernos como tú nos ves. Y queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos transforme. Oramos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Pueden sentarse. Damos gracias a Dios por su palabra y por todas aquellas vidas que entregaron al Señor. No podemos irnos de este lugar sin antes adorar por última vez el nombre de nuestro Dios. Y dile en esta mañana: solo a ti, Señor, sea la gloria y el honor.
Padre, qué bueno tú eres. Gracias por este tiempo de adoración. Gracias por escuchar tu palabra. Rogamos que tú obres en nuestra vida de tal manera que nosotros podamos tener el peso de Jesucristo el día del juicio en nuestras vidas para ser aceptos delante de tu presencia. Nada hay en nosotros que te impresione. Por eso hemos humillado nuestra vida delante de ti y hemos buscado tu perdón para que en el día del juicio seamos hallados justos por la justicia de tu Hijo. Gracias, Señor, por la vida, levantando sus manos, decidiendo poner su confianza en ti, Señor. Bendice siempre a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.